Continuamos, amigos, al final de la tarde a través de Monagas Visión y Sonora 99.3 FM. Como lo ven en pantalla, hoy estaremos conversando con Andrés Ricardo Pérez, dirigente político independiente. Vamos a hablar sobre el Frente Amplio Nacional, una nueva estructura que la coalición opositora nacional e internacional ha promovido en estos últimos días, pero su opinión la vamos a conocer, por supuesto, luego de actualizarnos con un poco de noticias. Por eso vamos a ingresar en nuestro portal www.laverdaddemonagas.com, porque les tenemos que informar que la zona educativa prohíbe pedir colaboraciones para el PAE. La Autoridad Única de Educación en Monagas y jefa de la zona educativa, Ibis Rivas, informó que está prohibido pedirle a los niños colaboración para cancelar el transporte que distribuye la comida del programa de alimentación escolar, PAE. El anuncio lo hizo ayer lunes 26 de febrero después de las denuncias formuladas por representantes de los colegios Villa Heroica, ubicado en la vía al sur de Maturín, en la parroquia San Simón, y en la Marcos Serres Padillas del sector Alto Guri, donde docentes solicitaban desde 300 hasta 1.000 bolívares por alumno. La autoridad indicó que realizarán además inspecciones en todos los planteles para dar instrucciones a docentes, directivos y personal administrativo sobre esta prohibición que denunciaron los padres y representantes la semana pasada. Zona educativa entonces prohíbe pedir colaboraciones para el PAE. Información que usted puede leer en nuestro portal www.laverdaddemonagas.com. Seguimos actualizándonos en materia informativa, continuamos con nuestro portal y les contamos que 8.634 casas fueron fumigadas en 5 municipios del estado Monagas. Los vecinos de las parroquias Alto de los Godos, Boquerón, Santa Cruz, La Pique y San Simón en el municipio de Maturín son beneficiados con el cronograma de fumigación que implementa la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Único de Salud del Estado Monagas, INSA Monagas, para atender las necesidades básicas en materia del control vectorial y promover espacios de salud para la prevención de diversas enfermedades sociales. Así lo informó Francisco Parra, coordinador de salud ambiental, quien además destacó que los trabajos de la institución no solamente se han dedicado a la fumigación, sino a la promoción social para construir espacios de participación en las comunidades que motiven a los vecinos a autoprotegerse del dengue, la malaria y el chikungunya. Información que usted, le repito, puede leer con detalles en www.laverdaddemonagas.com y por supuesto ampliar la noticia, ampliar la información a través de nuestro noticiero La Verdad de Monagas a partir de las 9 de la noche. Ahora sí, amigos, bueno, te doy la bienvenida formal, Andrés Ricardo. Es un gusto siempre conversar contigo y sobre todo conocer tu opinión en torno a la creación de este Frente Amplio Nacional, que algunos especialistas, algunos politólogos empiezan a catalogar, a calificar como el terreno para unir los fragmentos que ha dejado este quiebre en la coalición opositora. ¿Es así? Bueno, muy buenas tardes Freddy, gracias a los amigos de La Verdad de Monagas, a Monagas Visión y por supuesto a ustedes los monaguenses que nos pueden ver a través de su televisión. Un saludo muy especial a mis hermanos de Caripito. Bueno, la verdad sí, Freddy, el frente que se ha planteado desde la Unidad de Venezuela es una alternativa que le estamos presentando al país, una alternativa que nos va a permitir unir a todos los sectores, tanto políticos, sociales, gremiales, en defensa de la democracia venezolana. Se está dando una oportunidad para los venezolanos de lograr la unificación de un solo criterio. Mantener la unidad dentro de la diversidad política es necesario porque se trata del país. No se trata de un partido, no se trata de una posición, no se trata de una individualidad, no se trata de una persona, no se trata de un candidato, ni se trata de un sector. Se trata de salvar a Venezuela, de sacar a Venezuela de esta crisis en la que nos ha sumergido el gobierno que dirige Nicolás Maduro y poder ver un país próspero, un país en progreso, un país en desarrollo, un país donde los venezolanos puedan hacer cumplir sus sueños, en un país donde estamos viendo que todos los días, lamentándolo mucho, nuestros jóvenes se van, inclusive hasta nuestros adultos mayores se están yendo. No estamos viendo oportunidad de futuro para quienes están estudiando en la universidad. La Universidad Oriente ya presenta un déficit de más del 30% de sus estudiantes. O sea, no se está proyectando un país para el futuro.
para los jóvenes de Venezuela. Entonces, por eso es necesario que nosotros hagamos en esta oportunidad lo que sea necesario, lo que esté en nuestro alcance para cambiar esta terrible situación que vive nuestra Venezuela. Oye, con la creación de este Frente Amplio Nacional y este Frente Amplio que también tendrá espectro internacional, se asume la idea entonces de que la unidad está totalmente quebrada, ¿no? Bueno, mira, lo importante de la unidad es que nosotros aquí podemos libremente expresar nuestras ideas, decir nuestros criterios, pero como te digo, es una necesidad que en este momento entendamos, quienes llaman a la abstención, quienes creen en la participación, quienes no creen en ninguna de las dos opciones, quienes se ubican en la acera del frente, inclusive quienes están fuera del país, que se han convertido en guerreros de teclado y que quieren manejar la política desde el Twitter, es importante entender en este momento que debemos unificar un solo criterio. Ese criterio debe ir en pro de defender la democracia de Venezuela. Ese criterio debe ir en pro de generar todas las críticas que tengamos que generar, pero es al gobierno, quien es nuestro principal adversario. Bien, este Frente Amplio Nacional también ha sido comparado con la plataforma Soy Venezuela, creada o al menos una arista del partido Vente Venezuela. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Porque hasta ahora la sociedad se pregunta cuál es la diferencia entre el Frente Amplio, que busca reunir al mayor número de rostros productivos de un país, y cuál es la diferencia de la plataforma Soy Venezuela, que básicamente establece lo mismo, es la misma esencia. Bueno, yo creo que todo el que quiera organizarse, todo el que quiera montar una estructura que vaya en pro de sumar para el cambio en Venezuela es bien recibido. Pero existe un frente, una alternativa que se ha planteado en el país entre los partidos, quienes conforman la Mesa de la Unidad Democrática, y los sectores de la sociedad civil, como es la iglesia, los gremios, los sectores independientes, sectores inclusive quienes vienen desde el chavismo, quienes están decepcionados de la política de Nicolás Maduro. Y bueno, se ha aperturado una oportunidad importante de que todos estos sectores, incluyendo los sectores que conforman el Soy Venezuela y el partido que dirige nuestra amiga María Corina, a que se incorporen en esta única lucha, que es la lucha por cambiar la terrible situación económica, política y social que vivimos los venezolanos. ¿Crees que es conveniente participar en las elecciones el 22 de abril? ¿Es válido votar? ¿Qué le decimos a ese ciudadano que está en una especie o en una suerte de limbo porque cree que los políticos no están correspondiendo con las necesidades que en la calle se manifiesta diariamente? Mira, Freddy, el voto es un derecho y los derechos no podemos abandonarlos. Con esto yo no quiero decir que estoy en desacuerdo de participar o no participar en un proceso electoral. Lógicamente que el proceso que está sobrevenido del 22 de abril planteado por el presidente Nicolás Maduro es un proceso apresurado, tratando de ganar terreno o de correr la arruga ante la situación política que vive el país. De primer plano le quiero decir a los monaguenses que el hecho de que Maduro vaya a un proceso electoral solo o acompañado el 22 de abril y gane las elecciones, eso no va a resolver la situación país. Por esto nosotros lo estamos pidiendo, como lo hicieron nuestros sectores quienes participaron en la mesa de diálogo en República Dominicana, que se den las garantías, que se den toda la oportunidad necesaria para hacer la revisión del registro electoral, que se aperture una fecha electoral acorde a lo que establece la ley orgánica de los procesos electorales, que se permita un nuevo sorteo de los miembros de mesa, que se permita, por supuesto, un sorteo equilibrado de los coordinadores de centro de votación nombrados por el Consejo Nacional Electoral, que se haga un nuevo nombramiento de las autoridades electorales, que se permita un acompañamiento electoral durante todo el proceso, la fase que establece la ley orgánica de procesos electorales para la realización de una elección, un proceso de la forma como se está planteando, donde el Consejo Nacional Electoral tiene un porcentaje altísimo de rechazo y de desconfianza del pueblo venezolano, un proceso donde todo el mundo sabe que ha venido siendo viciado en el tema de la manipulación, en el tema de la compra de voto, en el tema de la persecución del empleado, en el tema del voto asistido, que es lo que nosotros rechazamos. Nosotros no estamos en contra de la participación, nosotros queremos sacar a Nicolás Maduro por la vía electoral, pero de la manera como se nos están presentando estas elecciones, tenemos que decirle al pueblo de Monagas que bajo estas condiciones no podemos participar, porque nosotros planteamos una elección abierta, con garantías, donde se permita que tú como elector puedas elegir, no que vayas a votar nada más. Y hasta ahorita, como se está estableciendo como el esquema electoral planteado por Tibisay y Lucena, usted como elector va a votar, pero no va a decidir. ¿Por qué no va a decidir? Y esto es importante explicarlo, porque hay muchos monaguenses todavía que creen que usted va a un proceso electoral, usted votó por
Freddy Marcano, y cuando vamos al conteo de votos, ese voto sale por Andrés Pérez. Eso es mentira. El proceso electoral, cuando usted vota, es un proceso que está garantizado porque se han hecho las auditorías. Se han hecho las auditorías. El que no ha sido nunca miembro de mesa, no he trabajado en una mesa, es quien se inclina hacia esa posición. Porque yo he trabajado en mesa, he estado en muchos procesos electorales y puedo dar garantía de que cuando usted vota por Andrés Pérez, su voto es para Andrés Pérez. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que muchos electores cuando llegan al centro de votación vienen contaminados. ¿De qué manera vienen contaminados? Una, por la persecución laboral existente, que si usted no va y no vota por el candidato de gobierno, usted lo van a votar del trabajo, y el gobierno juega con la necesidad individual de cada uno de sus empleados. El otro es, por supuesto, el voto asistido. El amedrentamiento de que te tienen y te acompañan a votar, a juro, a diestra y siniestra, sabiendo que la ley de proceso electoral establece que si usted no tiene una discapacidad visible, física, pues no puede haber, no tenga las extremidades, usted puede ser asistido. Bueno, esto atropellan. El otro tema es el tema de la Fuerza Armada Nacional, quien es la encargada de cumplir con el Plan República, que se encarga únicamente del resguardo y del orden público del centro de votación, y son inclusive quienes toman decisiones a la hora de tomar una decisión en un centro de votación. Entonces, estos son toda una serie de obstáculos, toda una serie de inconvenientes, toda una serie de situaciones que nos dicen a nosotros que los resultados electorales son viciados, es un fraude continuado, porque el gobierno no permite que los procesos establecidos en la ley se cumplan como debe ser. Más aún, no hay una delegación que permita a nivel internacional verificar los resultados, porque el Consejo Nacional Electoral no lo permite. Pero en esas auditorías han participado miembros de la coalición opositora, y ellos mismos dan garantía de que en efecto todo el tratamiento que tiene que ver con las elecciones municipales, regionales o presidenciales son valederos, son óptimos, están bien apegados a la decisión que tenga el venezolano. Hay algo que ha preocupado también, y tiene que ver con la participación de los extranjeros, de los venezolanos fuera del país. Hoy, por ejemplo, Consultores 21 aseguraba que 80% de los venezolanos afuera no puede votar, justamente porque el Consejo Nacional Electoral no ofreció la garantía en materia de tiempo para la inscripción y permanencia en el registro electoral. Y es importante destacar que son no solamente 107.000 venezolanos, son 5 millones casi de venezolanos que están fuera del país. Sí, bueno, que por supuesto no asisten a votar porque además los consulados están cerrados. Lamentablemente, más de 5 millones de venezolanos ya han corrido del hambre, se han tenido que salir huyendo del hambre que está viviendo el pueblo venezolano. Entonces tenemos una gran cantidad de venezolanos en el extranjero que por su condición de estar ilegal no pueden legalizar sus documentos ante los consulados para poder hacer el cambio de residencia desde el país hasta el país donde se ha ubicado, o poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Entonces el presidente Maduro indica que vamos a aperturar en los consulados la inscripción, pues, para que todo el que esté afuera pueda votar, pero resulta que nada más un aproximado de 200.000 electores nada más podrían ejercer el derecho al voto. Eso es parte de las garantías que nosotros pedimos. ¿Cuál es la garantía que pedimos? Bueno, que se monte toda una estructura logística que permita la inscripción, el registro y la participación de estos venezolanos que están fuera del país, que por cierto en su mayoría son de oposición, pero también son muchos chavistas los que ya están corriendo porque no aguantan la situación. Pero no va a dar tiempo, Andrés, porque incluso el cronograma, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguraba que el cronograma está preciso, está finito en cuanto a los lapsos que se tienen para las elecciones. Hoy la Mesa de la Unidad lanzó a nivel nacional unos puntos no negociables. ¿Por qué no son negociables? Porque son derechos que hemos adquirido nosotros gracias a la democracia. Y eso, dentro de esos puntos no negociables aparece una nueva fecha que permita que todos estos lapsos se cumplan. Porque lo que está pasando aquí es que el gobierno pretende atropellar porque tienen la maquinaria, porque tienen los recursos, porque utilizan la manipulación política con el bonito, o con la mujer embarazada te va a dar 700.000 bolívares. Por cierto que ya un kilo de carne cuesta 500.000, un kilo de arroz cuesta 300.000, y para de contar los niveles de precio que tenemos producto de la hiperinflación que vive el país, que ya ese bonito, entiéndanlo muy bien, amigo que me está viendo por la televisión, ese bono que le está dando Nicolás Maduro a usted no le sirve para nada. Ahora bien, si usted considera y si usted cree que ese bono va a satisfacer su necesidad personal y familiar,
y que eso es garantía para que usted vaya y salga a votar por Nicolás Maduro, así entienda que está entregando el futuro de sus hijos, bueno, hermano, hágalo, pero entienda que usted es responsable de lo que va a vivir nuestro país a futuro por simplemente recibir un bono que no lo va a resolver nada. Estamos conversando con Andrés Ricardo Pérez, dirigente político independiente, sobre básicamente el contexto político que ahora mismo arropa Venezuela. Tenemos que hacer una pausa y me voy con un dato, porque el Sendas, a propósito de ese comentario que habías otorgado ahorita, el Sendas informó que para la familia, o que la familia necesita al menos 99 salarios mínimos para poder comprar una canasta alimentaria. 98.2 salarios mínimos. Más de 24 millones de bolívares para poder comer en Venezuela. Y el salario mínimo apenas es de ¿cuánto? 377. 375. No da, simplemente. Vamos a hacer una pausa, amigos de Monagas Visión en Sonora 99.3 FM. Al regreso seguiremos la conversa con Andrés Ricardo Pérez, recordándole que usted puede interactuar con nosotros a través del 645-1540. 645-1540, micrófono abierto, para que también haga sus comentarios, sugerencias y pregunte a nuestro invitado sobre lo que usted piensa de este contexto complejo que tenemos en la política local. Ya regresamos.